Hola, muy buenas. Les saludamos desde aquí, desde España. Un feliz sábado. Que las ventanas de los cielos se abran. Y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo caigan sobre vuestras vidas, vuestros hogares. Como ya dijimos en el otro día, vamos a empezar con el primer punto de la obra, el Evangelio olvidado. No antes de presentarlo al Señor y tener unos momentos de adoración. Amén. Padre amado, Señor, Dios de los cielos, Señor, y de la tierra. Nos comentamos a ti que eres el único Señor entre Dios y los hombres. Para que, Padre Dios mío, lo que compartamos, Señor, que llegue a buen fruto, Padre, y que dé el crecimiento de 100 por 1. Señor, tú conoces nuestros corazones, amado Dios, y lo único que hay en ellos es servir, Dios mío. Bendice a tu Iglesia Universal, Padre. Te lo dejamos todo en tus benditas manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, pues nada, como bien dijimos el otro día, hoy vamos a empezar un poco a repasar la obra, el Evangelio olvidado. Y bien, pues vámonos primero al capítulo 1, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y leemos los primeros párrafos de la obra y dice así: ¿qué mejor manera de comenzar este punto que trasladándonos al origen de la creación, donde ya de antemano nos habla de Dios en toda su esencia y cómo éste crea todo lo visible e invisible? En Génesis capítulo 1 está todo esto que vamos a hablar. Y en el capítulo, como podemos leer en la Biblia, en el 1:1 dice así la palabra del Señor: Dios creó los cielos y la tierra. En el 1:3 dice: dijo Dios, hágase la luz. En el 1:6 dijo Dios, hágase un firmamento en medio de las aguas. El 1:11 dijo Dios, que la tierra produzca hierba verde. El 1:14 dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para que separen el día de la noche. En el 1:20 dijo Dios, produzca las aguas seres vivos y los cielos aves que vuelen en ella. 1:24 dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, y vio Dios que era bueno. Ya vemos como Dios, desde antes de cualquier creación, ya estaba Dios. Porque Dios es principio, fin, alfa y omega. Vamos siguiendo un poco más la obra y dice así: como podemos ver, Dios crea todo lo existente. Y como sabemos, es el Padre de toda la creación. Y ahora bien, nosotros, los que nos dominamos cristianos o protestantes, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero ¿dónde están estos en el principio? Y si son eternos, y si creemos en un solo Dios, ¿cómo nombramos tres partes? Empecemos a destacar cómo ya desde los tiempos de la creación sí estaban los tres, y luego más adelante cómo hay un solo Dios. La prueba de que el Padre estaba desde los orígenes ya la tenemos. Ahora bien, marquemos la del Hijo, porque la del Padre ya hemos visto en varios capítulos y versículos que desde el principio Él era el que hablaba y el que creaba. Pero ahora vamos a ver el origen y la majestuosidad del Hijo. En Juan 1:1, 2, 3 y 4 y 5. Déjese que las Escrituras, aunque
Sé que ustedes están con su Biblia en las manos, pero es tan crucial y estremecedor estas palabras. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a leerlo otra vez. Y en el principio era el Verbo. Él era el Verbo. Y el Verbo, es decir, el que es, estaba con Dios, pero el Verbo también era Dios. Este estaba en el principio y con Dios, y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, sin el Verbo, de lo que ha sido hecho, fue hecho en él. Porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya entendemos que el Hijo estaba en el principio, y que si este es el Verbo, es porque estaba dentro del Padre, ¿verdad? Porque el verbo de algo es la esencia de ese algo, ¿verdad? El Padre Dios, amén. El verbo es el Hijo, ¿verdad? Y dice la palabra, porque como ya sabemos, el verbo de algo es su yo. El yo de algo es el verbo de esa cosa. Entonces Dios, su verbo, es su palabra. Palabra hecha carne, luego más adelante lo podríamos ver. Dice, y veamos otros apuntes de la Santa Biblia donde nos revela que estaba con el Padre. En Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ves cómo no estaba solo el Padre cuando estaba creando? Dice en el 1:26 de Génesis, todos pueden verlo en sus Biblias, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si estaba solo, ¿por qué hablaba en plural, verdad? Porque no estaba solo, porque estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué habló en plural? Fácil, ¿verdad? Pues con él ya estaba el verbo, pero veamos más citas donde nos enseña que el verbo estaba desde el principio. Vayámonos a Juan 1:18. Como cita este versículo, dice, en él estaba y en el seno del Padre, y si el Padre es eterno, el Hijo es también eterno. En Juan 17, 4, 5, 6 y 7 dice las Escrituras. En los compases de estos versículos vemos como el Hijo otorga toda galardón y gloria al Padre, pero como recalca, como aquella gloria que tuve contigo antes del principio de los tiempos. El Hijo se lo da toda la gloria al Padre, porque sabe que todo sale de él, pero dice, pero Señor, tú sabes que yo estuve contigo desde el principio de los tiempos. Podemos ver en Hechos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y reafirma su inmortalidad e incluso en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:1, dice Juan mismo, aclara en el principio de su revelación Jesucristo y añade Dios. Veamos como siempre el Padre y el Hijo estuvieron desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en este Jesucristo llamado Dios por el último escrito de la Biblia en Juan. Ya estamos aclarando la procedencia del Padre e Hijo y ahora damos paso al Espíritu Santo. Y no porque hablemos de él en esta última fase quiere decir que sea menos importante, sino como bien vamos a aclarar, este también es Dios y es inmortal. ¿Dónde podemos ver el Espíritu Santo en el principio? Pues podemos irnos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, y el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas. Primera de Samuel 10:10 dice, cayó sobre ellos
En Romanos 8:14, los que me guardan, dice, los que me guardan, son de Dios. En 1 Corintios 2:11 dice, ¿quién conoce las cosas de Dios sino mejor que el Espíritu de Dios? En Mateo 3:16-17 dice, vi descender de los cielos al Espíritu Santo en forma de paloma. Y una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y el Verbo en presencia. Ahora bien, si la Biblia nos dice que solo hay un Dios, ¿cómo que aquí se ve en claridad que son tres, que dan testimonio de ellos mismos? Y si cuando dioses hay de los mandamientos dice claro y rotundo, escucha Israel, tu Dios uno es. ¿Cómo es que hay tres formas? Debo decir un detalle. Todos sabemos que hay más de un centenar de versículos en la Biblia donde habla de Dios Padre, el Verbo o el ángel de Jehová o el Espíritu Santo. Pero comprender, y hermanos, que si hiciéramos hincapié en todo y en los temas que nos van a ocupar, necesitaríamos un libro inmenso. Por eso, motivo, vamos a simplificar dicha obra, pero no por eso dejar la esencia de la misma. Retomando lo último escrito, si Dios dice uno soy, ¿cómo que vemos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Muchos hablan y creen en unos Dios trino, o más o menos, atrevo a decir, en la Santa Trinidad. Y mi pregunta es, para ellos, es que me manden una sola anotación donde diga Dios Trino o Santa Trinidad, y yo lo querré, si está en la palabra de Dios. Pero yo no he encontrado ni una sola vez Dios Trino, ni he encontrado una sola vez la Santa Trinidad. Sí que es verdad que creo en la deidad de Cristo. Y no existe esa palabra en la Biblia, ¿por qué? Quien quiera, una vez llegado a esto y este punto, hacer una reflexión para usted de cómo Dios habló a mi vida y me explicó cómo Él en esa forma. Todos conocemos, Padre, recuerden bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres. Pero solamente hay un Dios. En Éxodo dice, escucha Israel, tu Dios uno es. Entonces, si está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que haya un solo Dios? A mí el Señor me habló de esta manera, ¿verdad? Todos conocemos H2O, o agua material. Es exclusivo y esencial para el hombre, para la existencia humana y para toda vida conocida. La vida, la existencia del ser humano, ¿sí o no? Bien, el agua, como todos saben, puede ser hielo, líquido o vapor. Tres formas: hielo, líquido o vapor. ¿Veis? Tres formas, ¿verdad? Pero en realidad, aunque se están nombrando tres cosas, las tres son H2O. Pero estas tres cosas, aunque aparentemente separadas, están unidas y no son tres materiales distintos, sino solo uno, H2O. Pues bien, el Dios que nos enseña la Santa Biblia es este, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque aparentemente parece tres dioses, pero hay un solo Dios, que es Padre, es Dios. No es duda que el Hijo de Dios, que el Hijo es Dios. Y no hay duda que el Espíritu Santo es Dios. Pero que nadie se atreva a decir que es un Dios trino o algo semejante. Solo se puede decir que Dios es el principio, fin,
Alfa y Omega, creador de lo visible e invisible, Jesucristo mediador entre Dios y los hombres, y el Espíritu Santo guiador a toda la verdad, pues éste nos llevará al Hijo, para que creemos, y éste al Padre, un solo Dios, con tres manifestaciones diferentes. ¿Qué me podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir al Espíritu Santo? Ya en este principio de la obra Dios está hablando a mi vida, créanme, cuando les escribo en mi alma, se empequeñece a ver la misericordia de Dios con nosotros y su inmenso amor hacia la humanidad. Iba a acabar, hermano que me escucha, en este punto aquí, pero el Señor me movió a escribir sobre el tema un poquito más. Y espero que como a mí Dios llegue a sus vidas de una manera impactante a través de esta obra. Pues a mí me hizo bien. Y ese es mi objetivo, hermano, que me escucha, que donde estés ahora Dios te esté hablando, te esté llenando de su espíritu. Y si hubiera alguna duda en tu corazón, mi hermano que me escucha, como ya cuando antes de empezar la obra, por favor he pedido varias veces que cojamos la Biblia para que veamos que las anotaciones son las correctas. Con permiso de ustedes vamos a seguir un poquito más avanzando. Dice, quiero seguir en este sentido de la aclaración de la eternidad de Dios. En Salmo 135, 13. Jehová eterno, en su nombre, su memoria de generación en generación. Salmo 102, 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Salmo 111, 3. Gloria y hermosura son tus obras, y su juicio es para siempre. Salmo 118. Alabad a Jehová, Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Salmo 118, 27. Jehová es Dios. Aleluya. Salmo 136. Y en este capítulo vemos como el salmista habla una y otra vez del Jehová Dios. Para siempre podemos observar bien a nuestro Dios en la Biblia, en todo tiempo, lugar, como esto el salmista quiere dar a conocer la omnisciencia y omnipresencia de Dios. En el Salmo 139, qué forma más explícita en este capítulo del salmista de definir a Dios. Fíjense como del 1 al 18 no dejan de nombrar toda la majestuosidad. Quisiera cerrar este tema, aunque sabemos que en la Biblia habla mucho más y muchos versículos de Dios demostrando su majestuosidad, pero creo que con estas explicaciones que hemos dado, ustedes queridos hermanos que me estáis escuchando y posiblemente estéis con nosotros leyendo la obra, podríamos buscar más apuntes de lo mismo si el Espíritu Santo así lo quisiera en el corazón, para un enriquecimiento de nuestras almas. Quisiera cerrar solamente este punto con un broche en el Salmo 145. Salmos 145. No haré comentarios sobre este capítulo y dejaré que el Espíritu Santo le hable a cada uno según su capacidad. Recuerden, mis hermanos, Salmos 145. Y aquí vamos a dejar, ¿verdad?, por hoy el estudio de la obra en la página 12. Hemos empezado hablando, ¿verdad?, como dice la obra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo espero, mis hermanos, que habéis estado conmigo en este rato.
no me quiero ser pesado, ¿verdad? No quiero ser cansado. Solo le pido que si ustedes habéis recibido de gracia, se suscriban con nosotros. Y si alguien quiere comentar que los vídeos los hagamos más largos, por favor, háganlo. Se lo pido con humildad. Solamente para saber que cómo el Señor habla hacia ustedes de la obra. Recuerden que si quieren tenerla, solamente se tienen que poner con contacto con Amazon, www.amazon.com, y de ahí pueden encontrarla. El Evangelio olvidado por Francisco Miguel Cases. Yo recuerdo cuando estábamos escribiendo la obra como el Señor me invadía, como mi alma se regocijaba, mi corazón se desquebrajaba. Porque creedme, mis hermanos, que yo no tengo la verdad absoluta. Dice la palabra que ahora vemos con imperfección. Los que amamos a Dios y amamos su obra, no queremos hacer daño ni a la iglesia ni a nadie, ¿verdad? Sino que simplemente, si creemos que algo no es, pues lo defendemos. Dios sabe que no es mi intención herir a nadie, ni quererme con la razón, ni mucho menos. Ese no es mi proceder, ni eso es mi forma. Solamente lo que el Señor me puso en mi corazón es lo que he intentado plasmar en la obra. Y sí que es verdad, mis hermanos que me escuchan, que como bien hemos estado leyendo, hay un Dios, amén, con tres manifestaciones diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los dos son eternos, que los dos están antes de cualquier creación. Ya estaban ellos, amén, y después de todos los tiempos estarán, amén. También entendemos que de Dios Padre salen todas las cosas, amén. Y entendemos, ¿verdad?, que el Verbo se hizo carne y que el Hijo es el mediador entre Dios y los hombres, amén. Entonces, bueno, pues siento de llegar hasta aquí hoy, y si mañana, Dios mediante, seguiremos. Y vuelvo a decir, si alguno quiere dejar algún escrito, alguna referencia, si ha sido corto, hacerlo más largo, o cualquier cosa, estamos para servir. Un abrazo y que el Señor os bendiga. Hasta mañana.